Bien, vamos a desarrollar el problema número 2 que se proponía en la evaluación. Se partía con una información acerca de reducción de tasa impositiva en los tramos superiores de ingreso. Entonces, desde el punto de vista del ahorro, tendríamos que el ahorro de los hogares aumentaría debido a la reducción de la tasa impositiva. Es muy simple porque si los hogares tienen más ingresos, sabemos que parte de ese ingreso lo ahorran y otra parte lo consumen. Por lo tanto, aquí es claro que el ahorro de los hogares aumenta. Por, por otro lado, dado que hay menor recaudación, estamos suponiendo que no hay ningún fenómeno que sea inverso entre recaudación y tasa, entonces lo que debería ocurrir, ¿no es cierto?, es que el ahorro del gobierno disminuye. Entre estos dos efectos, obviamente como una parte del mayor ingreso disponible es consumido, entonces por este hecho obviamente el ahorro nacional disminuye, porque el aumento del ahorro de los hogares no es suficiente para compensar ese menor ahorro del gobierno por menores ingresos de la recaudación. Y les repito, la razón es porque parte de este nuevo ingreso disponible es consumido y probablemente una parte relevante. Aunque aquí se dice que esta reducción de impuestos para los tramos superiores de ingreso y por lo tanto uno debería esperar que esos son los tramos donde hay más ahorro, de todas maneras una parte de ese mayor ingreso disponible va a terminar en consumo. Por lo tanto, para esa primera información, la conclusión es que el ahorro nacional disminuye. Después se señala que se extiende el ahorro forzoso a los trabajadores no asalariados, por lo tanto una parte de la población que no cotiza, porque es lo que nosotros conocemos como trabajadores independientes, eso obviamente va a aumentar el ahorro de los hogares por concepto de ahorro forzoso. Entonces ese ahí es bastante directo. Obviamente también va a haber algo de reducción de consumo, de nuevo por las razones que ya sabemos. Si el ingreso disponible disminuye, va una parte disminuir el consumo y otra parte el ahorro. Ahora se dice que hay un cierto grado de sustitución entre ahorro forzoso y voluntario, por lo tanto también deberíamos suponer que parte del ahorro de los hogares disminuye ¿cuál componente? La componente voluntaria. Por lo tanto, aquí vamos a realizar un supuesto que obviamente tiene bastante asidero, dado que probablemente un segmento menor de los hogares a los cuales se les va a exigir la cotización tienen ahorro voluntario y por lo tanto eso sería eventualmente el que podría reducirse fruto de que apareciera este ahorro forzoso, pero la gran mayoría que no tenga ese ahorro voluntario va a pasar a ser parte de este nuevo ahorro de los hogares. Por lo tanto, ahí, de nuevo, bajo esa consideración, suponemos que el ahorro de los hogares aumenta fruto de las cotizaciones previsionales de ahorro forzoso que se va a implementar. Y después, y entonces, en base a estos dos elementos, hay que llegar a una conclusión. Ahora, fíjense que por este segundo efecto, lo que tendríamos es que el ahorro nacional aumentaría. Y por lo tanto tenemos por efecto cotizaciones previsionales, un efecto sobre el ahorro nacional y por efecto de los impuestos, otro efecto sobre el ahorro nacional. Entonces aquí claramente tenemos que hacer un supuesto. Aquí no tenemos un argumento de peso como para considerar que uno podría ser mejor que otro. Para los efectos de este análisis yo voy a suponer que el ahorro nacional aumenta, que es más fuerte el efecto del ahorro forzoso y por lo tanto en ese caso entonces bajo ese supuesto, importante considerar, voy a suponer que el ahorro nacional aumenta. Algunos de ustedes podría haber supuesto lo contrario, pero como les digo, esto tiene que quedar explícito en el desarrollo del problema. Y por lo tanto, bueno, con un aumento del ahorro nacional, lo que vamos a tener, esto significa un incremento de la oferta de fondos prestables. Eso va a generar exceso de oferta de fondos prestables y por supuesto eso va a reducir la tasa de interés.
aquí tenemos que considerar que el hecho de que se reduzca la tasa de interés también, ¿no es cierto?, afecta el ahorro. Ahí el efecto es cantidad ahorrada, a diferencia de como lo teníamos planteado antes, que hablábamos de la oferta de ahorro. Si representáramos gráficamente, el gráfico es muy sencillo. Tendríamos un equilibrio inicial, donde tenemos la demanda por inversión y el ahorro nacional, que sería la oferta. Hay un cierto nivel de tasa de interés de equilibrio, un cierto nivel de ahorro, que recuerden es equivalente a la inversión de equilibrio, y entonces bajo nuestro supuesto tenemos incremento de la oferta de ahorro. Este sería la inicial, este sería la final. Aquí es donde se observaría el exceso de oferta y finalmente la caída de tasa, ¿no es cierto?, hasta llegar a un nuevo nivel de tasa de interés de equilibrio y obviamente un nivel nuevo de ahorro de equilibrio e inversión de equilibrio. La composición en este problema, digamos, es bastante simple, porque el gasto de gobierno no se ve afectado. Por lo tanto, lo único que tenemos es que, como estamos diciendo que la inversión va a aumentar, si esta era la inversión inicialmente y este era el consumo inicialmente, entonces obviamente lo que vamos a tener es que algo va a incrementarse la inversión en alguna magnitud y obviamente se la va a restar al consumo de los hogares. Entonces se ve reducido el efecto de las cotizaciones previsionales, ¿no es cierto?, es el que primó. Con eso tendríamos el resultado final del problema.